en nosotros, si todavía hay en nosotros incredulidad, ¿sí? Muchas veces, por mucho tiempo, necesitamos preguntarnos cuánto, en un porcentaje de 1 a 100, cuánto creemos realmente en Jesús. ¿Sí? Si creemos en un 100% o hasta ahora nuestra fe está en un 20, 30, 40, en fin. La fe perfecta es cuando creemos 100% en Él. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, sí, por ejemplo, los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles, cuando leemos los evangelios de los apóstoles, de los escritores bíblicos, nosotros nos damos cuenta que bíblicamente ellos creían en Jesús en un 100%. Por eso, en ningún otro nombre ellos predicaron, ¿cierto? En un 100% ellos predicaron fue en el nombre de Jesús. Ahora, les voy a preguntar, en este tiempo, ¿cuánto porcentaje están predicando los pastores en el nombre de Jesús y en el nombre de Jehová o en el nombre de Yahvé? Comparándolo con las escrituras. ¿Sí? Las cartas de Pablo, en todas las cartas de Pablo, en todos las cartas, las epístolas de Pablo, jamás predicó en otro nombre, ¿cierto? No. En todas las escrituras él predicó solamente de Jesús, en el nombre de Jesús. Jamás predicó en otro nombre. Entonces, ese porcentaje también tenemos que ponerlo en nosotros como cristianos. ¿Qué tanto nosotros tenemos de Jesús en fe? ¿Y qué tanto predicamos de él? Ellos sí entendieron que no había otro nombre en el cual había salvación, ¿cierto? Hoy hay un 70 en Jesús, un 30 en otro, un 20 en otro y así, o sea, hay porcentajes cambiados. Y por eso, como ahorita mi hermana precisamente me mandó un video de Ezequiel, por eso es que hay mucha idolatría, mucho paganismo sin darnos cuenta por causa de que nos estamos separando de una verdad, ¿cierto? Por decirlo así, los apóstoles caminaron en una verdad. Después de que esa verdad empezó a ser llevada al mundo entero, la verdad empezó a ser tergiversada y en este momento hay una tergiversación de la palabra, de la verdad, y lo que encontramos es una mezcla, ¿sí? Ahora, esto no se trata de ellos, se trata de nosotros, se trata de en qué porcentaje estamos en cuestión de fe creyendo nosotros con respecto a Jesús, ¿cierto? La palabra dice en Génesis, vamos a leerlo en Génesis, donde habla que los hijos de Dios estuvieron con las hijas del hombre. ¿En qué parte es que está? Génesis 4, 5, 6. Bendiciones, Carlos, Miguel y Sandrita, Marta Cecilia. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo estás? Entonces, ¿en qué parte está cuando las hijas de Dios o los hijos de Dios estuvieron en Génesis, ¿qué? ¿Génesis 4? Es para que lo busquemos entre todos a ver en qué parte es que está. ¿Quién la tiene? Aquí está en Génesis 6. Sí. Me tocó ir Léelo, también. por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amén. Y dijo Dios, Amén. ok, Entonces, una pregunta, Lijecita. Si eso dice ahí, ¿sí? Ya nosotros hemos hablado acerca de esta enseñanza, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la interpretación del hombre con respecto a los hijos de Dios? ¿Qué es lo que dicen algunos que predican la palabra que dice ahí de los hijos de Dios? ¿Que quiénes eran esos hijos de Dios? ¿O esos que se acostaron con esas mujeres? ¿Ah? ¿Qué es lo que dicen algunos hombres que enseñan esta palabra, esta parte? ¿Qué es lo que dicen muchos? Antes yo siempre sabía que era supuestamente de los ángeles caídos con las Sí. mujeres de los hombres. Pero tú nos enseñaste nos dijiste en una enseñanza que cuando quedaron los hijos de Caín y los hijos de Abel, hubo hijos de Dios que quedaron siendo hijos de Dios, mejor que lo reconocieron, y otros fueron hijos del pecado. Entonces, Entonces, fue como la unión de esas dos tribus, no sé cómo decirlo, de esas dos familias. sí, Eh, digamos, esa es la enseñanza que recibimos con respecto a eso, que antes teníamos, bueno, yo siempre supe que era como de los ángeles caídos, lo había entendido ahí. sí. Entonces, cierto que entonces, ¿por qué estoy hablando otra vez de esto? Hay una desafortunadamente información mala acerca de la palabra y debido a la mala información o a las malas enseñanzas, terminamos nosotros cogiendo esas prácticas y al coger esas prácticas terminamos nosotros siendo rebeldes contra Dios, ¿cierto? Lo que hemos hablado durante todo este tiempo es que Dios lo que está haciendo es como volvernos otra vez, o no lo, no o sea, nos está enderezando nuestro camino que estaba torcido con referente a las enseñanzas, ¿cierto? A las doctrinas. Al enderezar nuestro camino, nos ha costado mucho, o en muchos casos por causa de la doctrina, creer en estas enseñanzas, porque es sacar lo que nos habían enseñado y poner una verdad absoluta, ¿cierto? Porque la verdad es una sola. Entonces, cuando Dios nos saca esas doctrinas, cuando nos saca cosas que nosotros creíamos que era por cuantos años habíamos escuchado, como vámonos hacia atrás, como la adoración a María, como la adoración a imágenes, como la celebración de ciertas fiestas, el salir de todas esas costumbres en donde nosotros estábamos, nos cuesta o nos ha costado. Pero cuando nosotros, lo que yo quiero decirles con esto es que cuando nosotros somos direccionados en una verdad y obedecemos en esa verdad, siempre vamos a ser bendecidos. Tarde que temprano va a llegar esa bendición. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesús enseñó, que Dios dispuso? ¿Cuál? Y la pregunta, Carlitos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente. Entonces, una manera de interpretar ese mandamiento es obedecer a Dios por encima del hombre. ¡Wow! ¿Sí? Obedecer los mandatos de Dios por encima de los mandatos de los hombres. Si nosotros tenemos más temor del mandato de los hombres, ¿cierto? Estamos desobedeciendo a Dios y estamos pecando contra ese primer mandamiento. Entonces, si Dios nos dice que no debemos adorar imágenes, ¿cierto? Porque es el que dio ese mandamiento. Y otro hombre nos dice, ven y adoras, ¿sí? Estoy yo incumpliendo el mandato de Dios por encima del hombre.
O sea, estoy obedeciendo lo que el hombre me está enseñando y estoy descuidando el mandato de Dios, ¿cierto? Al incumplir eso, yo estoy desobedeciendo a Dios y ya no estoy cumpliendo el mandato que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces, vámonos a Hebreos 1. Leamos del 1 al 3. ¿Quién quiere leerlo? Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la palabra dice, Martica Asa, cuando la palabra dice en el 3, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, ¿qué te revela eso? Pues está hablando de que Jesús es, o sea, cuando Jesús, me trae a la mente cuando los discípulos le dijeron que le mostrara a Jesús, a Dios, que ellos querían, y entonces Él les dice que si no lo han visto, que si lo han visto a Él, pues han visto al Padre, ¿sí? Entonces, dime, sí, sigue, perdón. No, sí, eso, Carlitos, o sea que aquí lo que yo entiendo es que está hablando de Jesús, de que Él es la imagen y del Padre. Entonces, cuando habla de la sustancia, ¿qué se refiere? La imagen está viendo lo que tú estás diciendo y la sustancia. Pues como la esencia y el poder de lo que es Dios. O sea, ¿qué tienen tus hijos de ti? Sí, o sea, mis genes. Amén. El ADN, ¿cierto? Sí. Entonces, así es Jesús de Dios. Jesús tiene el ADN de Dios, la misma sustancia. Por eso es que Jesús fue, miren esto tan poderoso que ya lo hemos visto, por eso ve que Jesús fue engendrado. Cuando la palabra dice que fue engendrado, ¿qué significa? ¿Qué entiendes por engendrar? Que fue creado a imagen y semejanza. ¿Cómo? Que él fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque él es engendrado, ¿no? Sí, pero creado es una cosa y engendrado es otra. ¿Sí? O sea, Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. Qué bueno que tú lo estás diciendo para que entendamos esta parte. ¿Sí? Creado fue la creación. La creación fue la que fue creada. O sea, la creación fue creada cuando Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase el mar y el mar se hizo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, una cosa es creado y otra cosa es engendrado. Pregunta, ¿qué significa engendrado con respecto a Jesús? Como formado, Carlitos. Como naciendo del mismo Dios, como si hubiese nacido de él, ¿cierto? O sea, ¿Cómo procrear? ¿cómo qué? Procrear. Es exactamente como si hubiera sido procreado.
obviamente que lo estamos hablando, estamos dando un ejemplo como carnal, ¿sí? Como terrenal. Pero lo que significa es que Dios, por eso es que Dios llama a su hijo hijo. Lo llama hijo porque es como si hubiera nacido de él. ¿Sí entienden mejor por qué? Por eso es que la palabra dice que lo engendró. Entonces, formado desde él, en unidad. Exactamente, o sea, formado por la misma esencia de Dios, como si hubiese sido engendrado. Entonces, una cosa es ser engendrado, otra cosa es ser creado. ¿Sí lo entienden mejor? Sí, señor. Entonces, todas las mujeres de este grupo que han tenido hijos han engendrado un hijo, por eso es que le llaman hijo, ¿cierto? Porque tienen el mismo ADN de ustedes, tienen la misma sangre tal vez, tienen algunas células y en fin, son como la imagen de ustedes. Pero ¿por qué significa que son la imagen de ustedes? Porque tienen parte de ustedes, ¿cierto? Así es Jesús. Por eso es que la gran diferencia en lo que estamos hablando hoy es que Jesús fue engendrado como si hubiese nacido del Padre. Por eso es que el Padre le llama hijo. ¿Entendemos hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Aló? Sí, señor, claro. ¿Sí? ¿Cómo la entendiste, Lijecita? Pues que nuestro Señor Jesucristo tiene el mismo ADN de Dios porque no es hecho creación, sino es justamente como si pudiéramos decir que es un embrión de Dios, es engendrado, es hecho desde Él, formado desde Él. O sea, no creación como lo somos todos nosotros, sino una misma parte de Dios hecha, lo quiso hacer en hombre. Exactamente. ¿Cierto que al entenderlo nos da como una especie de visión mejor de acerca de Jesús? Don Carlos, y una pregunta. Dime, ese don Carlos Entonces, queda muy feo. Carlito suena mejor. ay, Carlitos. ¿Nosotros seríamos creación o engendración? Qué buena pregunta. Para allá vamos. ¿Sí? Para allá vamos. No te me adelantes de la enseñanza, no mentiras. Pero para allá vamos, gloria a Dios. Precisamente de esto se trata la enseñanza. Vamos a llegar hasta ahí, ¿oíste? Ya no, yo no me vaya a confundir. Sí. Sí, no te preocupes. Ahora leamos el 4. ¿Qué dice el 4? El 4 de Hebreos, ¿sí? Sí. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando dice que heredó un nombre, ¿qué nombre heredó? Hijo. No, ¿qué nombre heredó? Nombre. Jesús. Jesús. Jesús, nombre, ese es nombre. ¿Cierto? Entonces, ¿qué heredó Jesús de Dios? Su El nombre. nombre de su padre. El nombre del Padre, ¿cierto? Entonces, por eso dice que es el mayor nombre. Tremendo, ¿no? Por eso dice que por eso recibió mejor nombre que todos. O sea, ¿qué significa mejor nombre? Que recibió el mayor nombre de todos, que es Jesús. ¿Sí? ¿Cómo lo entiende, Lijecita? Pues yo lo entiendo más, porque es que cuando tú nos has enseñado que, digamos, el mal nombre que se le ha dado cuando se le dice Jehová, Yahvé de los ejércitos, y que en el Nuevo Testamento Jesús les dejó saber cómo era el nombre de Dios, que era Jesús. Digamos que eso cada vez que leo la Biblia, pues tengo que asimilarlo siempre, la verdad. Pero en este momento nunca, o sea, ni siquiera entendía qué significaba el versículo. Hasta que ahorita que tú lo explicas, la verdad me causó, no entendí qué decía. Pero al entender que
Pues ahí está claro, pero no lo entendía. Que lo que heredó fue nombre, significa que tiene el mismo nombre de su padre. Y si Amén. nosotros conocemos a su hijo como Jesús, debo entender que nuestro padre se llama igualmente Jesús, que los dos. Amén. Por eso en el nombre de Jesús cuando oro, o sea, estoy llamando a los dos, Así a es. los Gloria a tres. Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el mismo ADN, porque tiene la misma esencia, porque tiene la misma, el mismo poder y autoridad, digámoslo así. Entonces, aquí lo que está diciendo el libro de Hebreos es la categoría de Jesús, ¿sí? Es lo que significa ser hijo, que es lo que está preguntando si somos. Entonces, Jesús fue engendrado. Ahora leamos el siguiente versículo para que lo entendamos más. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, ay, perdón, no sé, es que aquí tiene una letra de más. Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el padre y él me será a mi hijo. Pregunta, Martí Casa. Señor. Para que tú seas hija, ¿qué necesitas ser? Según esto que estamos viendo. Pues engendrada. Amén. Entonces, por eso fue que Jesús dijo que nos era necesario nacer de nuevo. ¡Wow! Esto es tremendo. Para que tú y yo seamos hijos, necesitamos ser engendrados por Dios. Tremendo, ¿no? Por eso es nacer de nuevo. Eso fue lo que le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre y mi madre volver a nacer? No. Lo que tiene que volver a entrar al vientre de Dios es nuestro espíritu, suponiendo que Dios tuviera vientre. O sea, no es que estemos blasfemando, ¿no? Estamos dando un ejemplo dentro de lo terrenal. ¿Tú qué dices, Mary, de esto? Porque suena como fuerte esto, pero ¿qué dices tú, Mary? Pastor, estoy en shock. Estoy procesando. Para Porque, que bueno, tu es hijo, sorprendente. perdón que te interrumpa, para que tu hijo sea tu hijo, ¿qué necesita ser? Necesita ser engendrado por mí. Necesita Amén. estar pues en mi vientre. Sí. Pero Para que ahorita tú cuando seas tú hija de Dios, decías ¿qué necesitaría ser? engendrada por Dios, Amén. ¿Sí entiendes por qué Jesús dijo que nos era necesario nacer de nuevo? sí, yo siempre me he hecho esa pregunta porque siempre decían que tenías que nacer de nuevo en Cristo Jesús, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cómo es? O sea, y es el Espíritu. Exactamente. Entonces, ahora sí que otra cosa me ibas a decir de lo que estábamos hablando. Cuando tú decías que cómo lo había engendrado Dios, un papito Dios a Jesús, yo me imaginaba y decía, no puede ser. ¿Cómo lo hubiera podido engendrar? Pues obvio no son como nosotros los seres humanos, pero es tan perfecta como la creación y tan perfecto lo que él hace y piensa, o sea, que él tiene todo bajo control y todo es tan perfecto. Imagínate hasta el punto de él tener que engendrarlo, o sea, es confuso, pero a la vez es maravilloso. Por eso es que lo que él engendra lo llama hijo. Tremendo, ¿no? Por eso es que el hijo no Sí, amén. puede morir jamás. ¿Sí? Si es engendrado, jamás muere. Tremendo. Esto es una palabra muy fuerte, Amén. pero muy gloriosa, ¿cierto? Entonces, ahora, volvamos a leer el 1.5. Dice, porque a cuál de los ángeles Dios le dijo hijo. Más o menos lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando vimos Génesis, que dijo cuando los hijos de Dios se acostaron con las hijas, ¿cierto? Del hombre, pregunta, ¿esos hijos eran los ángeles? Porque aquí dice que jamás Dios le ha dicho a los ángeles hijo. ¿Sí lo entienden o no? Sí. ¿Sí lo entendiste, Martí Casa? No. Entonces, si ves, los ángeles no son hijos, ¿sí o no?
¿Sí entienden esa? ¿Sí ven por qué muchos se han perdido con esa enseñanza diciendo que los ángeles se acostaron con las mujeres? ¿Sí ves que se rompe eso? Porque jamás Dios le ha dicho a un ángel hijo. Entonces, ¿los ángeles son creados o engendrados? Creados. ¿Sí ves? ¿Cuál es la diferencia de los ángeles con Jesús? Los ángeles fueron creados para el servicio de, y el Sí. Señor es engendrado. Dios, Exactamente. Dios. Entonces, esta palabra es inmensamente poderosa porque si ven la diferencia tan grande entre los ángeles y nosotros. ¿Sí ven? Entonces, si ve que esa doctrina de que se acostaron los ángeles con Dios es falsa porque Dios jamás llamó a los ángeles hijo, ningún ángel es hijo de Dios. Entonces se va rompiendo esa doctrina, ¿cierto? Ahora veamos el 1.6. ¿Qué dice el 1.6? 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí ves? Los ángeles son los que adoran a Jesús y al Padre. No somos nosotros los que tenemos que adorarlos a ellos, son ellos los que adoran a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué los ángeles tienen que adorar a Dios? Porque son creación. Porque son creación. Porque son creación para servir. ¿Por qué nosotros tenemos que adorar a Dios? ¿Cuál sería la diferencia entre los ángeles que adoran a Dios y entre nosotros que adoramos a Dios? ¿Quién me puede contestar esa pregunta tan tremenda? ¿Cuál es la diferencia entre la oración de los ángeles y la oración de nosotros? Porque la adoración de los ángeles fueron creados con ese propósito. Y nosotros adoramos porque entendemos que Él es Padre y lo amamos. Entonces los ángeles adoran a Dios y nosotros adoramos al Padre. ¡Wow! A nuestro Padre. Esa es la diferencia. Tremendo, ¿no? Los ángeles no adoran a Dios como Padre. Los ángeles adoran a Dios como Dios. Pero nosotros adoramos a Dios como Padre. Tremendo, ¿no? Francisco, ¿tú qué piensas de eso? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, tremendo, mira. Me gustó bastante, pero es así. Así mismo es la realidad, ¿no? No es lo mismo adorar a un padre que adorar a un Dios. Y los dos son igual de grandes, pero para nosotros es algo más cercano, porque es nuestro papá. Amén. Así es. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, Así ¿qué es. dice? Ahora lee, por favor, el 7 y el 8. El 1.7 y el 1.8 de Hebreos. ¿Quién quiere leerlo? Hebreos. Perdón. 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, y es el cetro de tu reino. Entonces, si ves, de los ángeles dice que son llamas de fuego, o sea, servidores, ¿cierto? Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Por qué dice del Hijo Dios? ¿Por qué al Hijo le dice Dios? Porque todo lo del Padre es del Hijo. Porque tiene la misma esencia.
porque es hecho de lo mismo. ¿Sí? Por eso era que Jesús decía que nosotros somos como dioses. Al decir que somos como dioses es porque tenemos la misma esencia que el Padre. Esa es la gran diferencia entre los ángeles y nosotros. ¿Sí ven? Exacto. ¿Cierto? Ahora le damos el 1:13 y 14. El 1:13 y 14. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que son perfeccionados? ¿Los ángeles o nosotros? Nosotros, ¿cierto? Nosotros. Entonces, aquí va la pregunta que me estaban haciendo ahorita. Nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Fuimos destituidos de la gloria de Dios, toda la creación. Cuando vino Jesús, Jesús vino a restituirnos a todos nosotros lo que se había perdido por Adán y Eva, ¿cierto? Pero vino a transformar nuestro espíritu. Por eso ve que Jesús dijo, les es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús está perfeccionando desde el día en que tú lo conociste es tu espíritu, para ser de tu espíritu hijo de Dios. Por eso ve que Jesús dijo, les es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando nuestro espíritu, ¿saben qué hace espiritualmente Dios? Es como si nos metiera dentro del vientre de Dios, suponiéndolo, obviamente es un ejemplo, y naciéramos de nuevo. Eso nos hace hijos, que somos engendrados de Dios. Eso nos hace Dios con nosotros, ¿sí? O sea, que todo este tiempo, en el momento que tú y yo conocimos a Dios, empezamos a ser perfeccionados. ¿Qué es lo que está siendo perfeccionado en nosotros? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Entonces, una persona salva, miren esto, miren esta revelación. Una persona salva es la que a través del tiempo va creciendo como hija o hijo de Dios. ¿Sí entiende? Una persona salva es la que cada día entiende que es hija o hijo. Porque el Espíritu Santo es el que hace eso en ti y en mí. Una persona que no es salva siempre cree que es esclava. Pero una persona que es salva siempre va madurando y va viendo cada día más a Dios como Padre. ¿Sí ven la diferencia? Por eso es que no todo el mundo es salvo. Solamente aquel que ve a Dios como Padre. Que va a empezar, o sea, esa es la perfección. ¿Sí ven? Tan tremendo. Esa es la perfección de cada uno de nosotros. Que cada día que pasa, tú ves a Dios como tu Padre. ¿Sí? Y cada día que pasa, tú le pides diferente que como le empezaste a pedir en un principio. Entonces, cuando venga el tiempo de Jesús nuevamente, que venga por nosotros, esta carne dejará de existir porque esta carne era hija de un padre terrenal, obviamente, ¿sí? O hijo de un padre terrenal. Pero nuestro espíritu es hijo o hija, digámoslo así, de un padre espiritual, que es Dios. Entonces, todos nosotros seremos como Jesús, como si hubiésemos sido engendrados como Él. ¿Ahora se entiende mejor? Entonces, la misma naturaleza de nosotros va a ser la misma de Dios. ¡Wow! En cuestión de hijos o hijas. ¿Cómo lo ven? Eso es salvación o parte de la salvación. ¿Lo entienden? ¿Quién quiere opinar? Porque es tremendo. O sea, si nosotros miren esto, si nosotros entendemos el valor que tenemos para Dios, de lo que somos para Dios, ¿sí?
Si entendiéramos lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz cada vez más profundamente, nos vamos a dar cuenta cada vez lo especial que somos para Dios. ¿Sí? Cada día más nos empezaremos a vernos tan importantes como Dios nos ve, ¿sí o no? Entre más conocemos esto, más preciado nos damos cuenta que somos para Él, ¿cierto? Entonces, todos nosotros tenemos un espíritu que estaba muerto. Todos nosotros tenemos un espíritu que estaba, por decirlo así, huérfano o huérfana, ¿sí? Viene Jesús y no solamente nos perdona, sino que nos transforma. ¿Sí ven esto lo poderoso? Para que seamos transformados igual que Él y ya no seamos creación, sino ¿qué? Engendrados, hijos. ¿Sí ven? Por eso ve que Jesús dijo, les es necesario nacer de nuevo. ¡Qué poderoso, ¿o no? Eso ocasiona que nunca dejes de ser hijo o hija. El que es engendrado de Dios es hijo para siempre. Entonces, lo que es hijo en ti es tu espíritu. Por eso es que entre más vas creciendo, entre más, ¿cómo poder comprobar nuestra fe o el 100% de que, cómo poder llegar al 100% de que somos hijos? Cuando, de que hemos avanzado en el evangelio. Cuando cada día que pase nos sentimos más hijos. ¿Sí ven? Entre más tiempo pasa, entre más hijo te sientes, quiere decir que ahí estás creciendo. Cuando una persona, un hombre o una mujer, todavía no se siente hija o hijo, ¿sí? Es que todavía no ha recibido la revelación de que el Espíritu Santo trae, porque la palabra dice que el Espíritu Santo pone en nosotros, ¿sí? El Abba Padre, ¿cierto? O sea, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a sentir lo que somos, a vivir lo que somos para Dios. Por eso es que cada vez que tú lo miras de frente, cuando nosotros entramos al cristianismo, por ejemplo, en el caso mío, yo no me atreví a mirar a Dios de frente por causa de mi vergüenza y de mi pecado, ¿no? Pero cada vez que yo oro, yo ya oro diferente porque yo ya lo veo como mi padre. Eso demuestra que yo he crecido. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre. ¿Cómo estoy yo creciendo como hija o como hijo? Si realmente he crecido. Si no hay un crecimiento en mí como hija o como hijo, entonces tengo que pedir al Espíritu Santo que me llene mucho más, porque aún hay en mí falencias de hija o de hijo. ¿Sí ven? Entonces, ese es el verdadero cristianismo, tremendo, ¿no? El verdadero cristianismo es el que se prueba dentro de mi corazón. El hombre interpreta el cristianismo con las buenas obras, ¿cierto? Así nos han enseñado. Muchos nos han enseñado que las buenas obras son las que interpretan que somos cristianos, ¿cierto? O sea, que ya dejamos de mentir, que dejamos de robar, que dejamos de, en fin. Pero esa es una parte. Pero la parte más grande es cuando tú y yo empezamos a vivir como hijos. Ese es el crecimiento interno. Entonces, ahora viene la revelación. Ahora viene la parte más profunda de esta. Mejor dicho, ya la revelación está con respecto a hijos. Pero ahora viene la parte más poderosa que quiero que la escuchen detenidamente. Esta enseñanza se está grabando. Dios quiera que la pueda repasar para que la entiendas mucho más. Pero mira, yo tuve una visión antier y yo vi a Jesús. Pero esta vez lo vi como en su forma humana, porque lo vi con barba. ¿Sí? Y lo vi que estaba sentado. Cuando ustedes tienen, como cuando uno está sentado y viene el hijo, ¿sí? Y viene el hijo de uno para que uno lo abrace, ¿cierto? ¿Sí me entienden esa posición en que uno a veces, o sea, ustedes están sentadas y el hijo entró por la puerta, la hija, y ustedes la abrazan, pero ustedes la abrazan sentado. ¿Sí me hago entender? Así fue que yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús con esa túnica blanca, tenía una túnica blanca de las vestimentas judías, y él estaba sentado. En ese momento entró un hombre que también tenía una túnica blanca, un judío, y Jesús lo abrazó. Pero Jesús lo abrazó no como a un desconocido, sino como a alguien que él conocía. ¿Sí? Esa fue la visión.
Entonces, pero pasó algo poderoso. Cuando Jesús lo abrazó, la túnica se cayó al piso, como cuando uno entra al baño con toalla y que uno se la quita para entrar. Así se desvaneció, ¿sí? En el momento que se desvaneció, o sea, se cayó al piso, pero la túnica quedó en las manos de Jesús, la túnica de ese hombre. Y en ese momento ese hombre se convirtió en un bebé. En ese momento Jesús miró a ese bebé, pero no como a alguien que tú le pasas y le dices, mira, este es mi bebé. No, como si fuera el bebé de él. Él empezó a mirar a ese bebé como un padre, como si fuera de él, ¿sí? Y yo estaba mirándolo en esa visión y él me lo pasó, él me pasó al bebé. Y me dijo, imagínate que este bebé es tu hijo. ¿Tú qué harías? Inmediatamente yo pensé en mis hijos cuando nacieron. Entonces yo lo abrazaría, lo besaría, o sea, lo amaría y lo defendería. Y en ese momento yo vi que yo lo abrazaba a ese bebé y alrededor de mí pasaba una tormenta, un terremoto, pasaban muchas cosas, pero pero yo era la protección de mi hijo. En un momento, una intervención, perdón, miramos a ver qué es. Listo. Entonces, Jesús me dijo, el hombre que tú ves ahí, ese eres tú, o son ustedes. El hombre que yo abracé son ustedes. Por eso yo les dije que tienen que ser como niños. Entonces él me dijo, pero ustedes creen que ser como niños es balbucear y hablar como bebé y ser humilde. No, ser como niños es que ustedes me empiecen a ver a mí como padre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Por eso es que les es necesario ser como niños, me dijo él. ¿Sí? Porque ese bebé son ustedes. Yo los veo a ustedes como mis hijas, como mis hijos. Y por eso tuviste esa protección que tengo sobre ustedes para que ninguna tormenta, ninguna arena, ni nada pase por encima de ustedes. Porque yo soy su protección como un padre a su hijo o a su hija. ¿Sí? Y me dijo, ese bebé que tú estabas cargando eres tú mismo. O somos nosotros. ¿Sí? Cuando yo lo cargué, me dijo, porque así como tú miras a tus hijos y tú los cuidas, así los cuido yo. Pero somos duros de corazón que no nos vemos como hijos de Él, de Dios. ¿Sí? No nos sentimos hijos muchas veces. Entonces, el Señor me decía, por eso es que era necesario que tú me vieras así, que tú vieras cómo eres tú como padre y cómo soy yo como padre. ¿Sí? Entonces, me dijo, si tú me vieras como padre, como lo que yo soy, nunca temerías. Siempre vivirías confiado. Por eso es que les es necesario ser como niños. Tremendo, ¿no? Por eso les es necesario verme como padre. Entonces, después siguió la visión, más adelante. Y ya Jesús no tenía en sus manos a un niño, sino que tenía un grano, una semilla. Y yo vi esa semilla como un café, como el grano de un café. Y cogió esa semilla y la puso en la tierra y empezó a brotar una flor hermosa, un árbol precioso. Y él me dijo, así son ustedes. Ustedes son como esa semilla que yo mismo cuido para que florezca y crezca como un árbol. Porque mi padre es el ¿qué? El dueño de la vid. ¿Se acuerda que dice la palabra? Y yo soy el labrador. Entonces yo soy el que produzco en ustedes todo. En el momento en que ustedes me conocen, que yo me doy a conocer, yo produzco en ustedes que sean hijos y que sean buena semilla, para que sean buenos árboles. ¿Sí? Y después siguió otra visión.
Fueron 3 visiones diferentes, pero todas llevaron a lo mismo. Después vi a Jesús, lo vi así parado, pero lo vi como si el todo fuera de oro. No como una imagen, sino como si él fuera totalmente, completamente de oro. Pero el oro cuando es purificado. ¿Sí van entendiendo? Y entonces ahí me habló fue mi Padre. Ya no me habló Jesús, sino mi Dios. Y Dios me dijo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue probado como el oro. Fue purificado como el oro. Si a mi hijo lo purifiqué, ¿cómo no lo voy a purificar a ustedes? Wow. Entonces, lo que ustedes están pasando, me dijo el Señor, enfermedades, tristezas, dolores y muchas otras cosas, es por causa de la purificación. Porque los estoy purificando a todos, para que sean como mi hijo. Uy. Por eso todos ustedes están pasando por la prueba. Cada uno tiene una prueba diferente. Pero después de la prueba, tú vas a ser igual que Jesús, como ese oro ya purificado, porque ha sido pasado por el fuego. Entonces Dios me dijo, mi hijo lo pasé por el fuego cuando estuvo en la tierra y jamás pecó. ¿Sí? ¿Por qué crees que tú no mereces, por qué crees que tú tienes que estar exento de pasar por el fuego? Levante la mano el que está exento de pasar por el fuego, me decía el Señor. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir pasando por el fuego todos, hasta ser como Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de hoy que Dios nos está dando? Lo que Dios nos está diciendo es que tiene que llegar un momento en que tú y yo crezcamos como hijos. Y por eso tantas cosas por las que pasamos. Dios nos está llevando a todos a ser como Jesús, engendrados, wow, o sea, hijos. Mientras estemos aquí en la tierra, a todos nos está purificando, ¿sí? Y nos está transformando nuestros pensamientos para que cada día en que maduremos más, sigamos siendo maduros, sigamos siendo más hijos. Entonces, cada prueba, si realmente la prueba es de Dios, cada prueba nos va a llevar a ser más hijos, ¿sí? Cada situación que tú estás pasando, que nosotros estamos pasando, es por causa del Padre para hacernos como Jesús. Entonces, entre más rápido creamos que somos hijos, más rápido va a pasar la prueba. Entre más nos demoremos, más necesitamos seguir pasando por el fuego. La gran diferencia de nosotros con los ángeles es que los ángeles no son perfeccionados. Nosotros sí. Los ángeles no son engendrados. Nosotros sí. Los ángeles no son hijos. Nosotros sí. Y los ángeles no pasan por el fuego. Nosotros sí. Uy. Esta noche Dios nos está tratando como hijos, como lo que somos. Esta noche Dios no nos está hablando como esclavos, como creyentes, como aparecidos, ni siquiera como cristianos, sino como hijos. Esta enseñanza es de un padre a sus hijos. Es como si hoy nos hubiera reunido y nos hubiera dicho, quiero hablarles y decirles qué estoy pensando y qué estoy haciendo con ustedes. Esta noche el Señor nos está redarguyendo porque Jesús dijo, necesitamos ser como niños. Pues esta noche nos estamos dando cuenta que cada proceso que estamos pasando es para llegar a la madurez como llegó Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si el Espíritu Santo está redarguyendo hoy tu corazón, nuestro corazón, como lo está haciendo conmigo, es porque realmente somos hijos. O sea que en las pruebas a veces pensamos que esas pruebas son tan difíciles que no las podemos soportar,
Pero si yo me doy cuenta que esa prueba es porque Dios me está pasando por el fuego para llegar a ser como Jesús, entonces la prueba termina siendo más fácil. El proceso termina siendo más fácil de lo que yo creía. ¿Se acuerda que les dije que una cosa es el castigo y otra cosa es la prueba? A veces nosotros todo lo mandamos como castigo, pero aunque tú no lo creas, el porcentaje de prueba es mayor que el porcentaje de castigo. O sea, es menos el tiempo que somos castigados y más el tiempo que somos pasados por el fuego. Porque la palabra dice, o Dios dice, que es mayor su misericordia cada día. Luisita, ¿qué opinas? Uy, no, Señor me tiene ministrada y pues no, muy tremendo, muy tremendo. Yo estoy, es por eso, por eso es que Él dice que somos hechos a imagen y semejanza suya. Y uno no terminaba como de entender por qué Él decía que nosotros somos hechos a imagen y semejanza suya. Y cada vez que yo leo la palabra o veo de repente una serie, alguna cosa que sea de Jesús, yo siempre lo miro y yo digo, pero ¿en qué nos podemos parecer al Señor si somos como somos? Pero definitivamente que en todo este tiempo que le estaba preguntando al Señor, en este proceso tan duro que hemos venido todas pasando, porque ahí todos hemos venido pasando una situación como inentendible, como que trata uno que de buscar y de agarrarse de algo y como no logra para dónde agarrar y es una mezcla de muchas cosas. Sin embargo, esta noche le doy gracias al Señor porque estoy siendo muy ministrada, lo siento muchísimo en el espíritu, lo siento como que un gemido dentro de mí en el espíritu que no lo puedo explicar, es como que si quisiera gritar, pero es algo muy, muy, muy fuerte, pero es como me reconforta mucho. Entonces, Luisita, ¿qué es engendrada? ¿Usted es engendrada? Yo soy engendrada, Amén. Y eso la hace hija. eso me hace hija. ¿Cuándo se va a terminar eso? ¿Cuándo va a dejar de ser hija? Nunca. Amén. ¿Sí ves? Nunca va a dejar de ser hija. Nunca voy a dejar de ser hija. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo mi padre con estas pruebas? Me está haciendo pasar por esta prueba precisamente para sacar de mi oro puro. Por eso, porque es hija. Porque soy hija. Y Porque sí, la está llevando a ser como Jesús. como Jesús. ¿Sí? Si a Jesús lo llevó lo hizo caminar por todo lo que lo hizo caminar, por ser hijo, pues yo también pasaré por eso porque soy hija. Exactamente. Entonces, todo este proceso es un proceso de purificación. No es un proceso de castigo, es un proceso de purificación. Porque porque en un 100% el castigo solamente viene siendo como un 10, pero el 90% es purificación. Pero lo entendíamos diferente. Es que él a sus hijos los purifica, los pasa por el fuego. El que no es hijo no necesita pasar por el fuego porque ¿para qué? Si ya está perdido. Pero el que es hijo sí lo purifica. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo con mi hermana. Gracias por lo que hay en su corazón, por ese fuego encendido que permanece de parte tuya, por el fuego que tú has puesto en ella, ese fuego, por quitar toda presión, por quitar todo obstáculo, por sanar Señor, todas las áreas de su cuerpo, Padre amado. Te doy gracias, Padre bendito, porque tú eres su padre. Tú la estás llevando a ser una niña, tú la estás llevando a ser hija. Y muchas veces por causa de nuestra naturaleza madura, nuestra naturaleza de la edad tal vez, o de lo que hemos pasado nos cuesta más, pero tú la estás llevando a ser esa hija.
Tú la estás llevando hasta lo más profundo de su ser para que sea hija. Esa hija perfecta y pura para ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Te glorifico, te ensalto, Señor. Te ensalto, Padre amado. Te glorifico, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Martí Casa, ¿tú qué dices? Mi pastor, aquí igual que Luisita, muy confrontada, porque pues definitivamente nos falta mucho para poder entender de verdad nuestra identidad, para poder ver a Dios, a Jesús como un Padre. Porque siempre decimos, bueno, el Padre, pero de verdad, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro día a día, en nuestro vivir, todavía nos falta mucho para entender qué somos, lo que somos para Dios, cuánto Dios nos ama en verdad. Pero bueno, Carlitos, yo les doy gracias a Dios porque hoy entendí unas cosas que no, como Luisita, que las había leído muchas veces y no las comprendía en la palabra. Pero sobre todo mi confrontación es eso. Estaba aquí diciendo al Señor que siempre le digo Padre, pero que no me comporto como hija, que no pienso, no hablo como hija, que todavía falta mucho, Carlitos, de verdad mucho. Así es. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, yo oro por Martica también en esta hora, la bendigo en tu nombre y te doy gracias porque, mira, ¿sabes qué me muestra el Señor en este momento? Que está quitando un poco de velos, que están cayendo muchos velos de tu corazón. Es como si cayeran, es como si bajara agua. Sí, ya, gracias, Señor. Dios me dice que es como si que habías estado en un desierto, que estabas seca en ese desierto y estabas con mucha sed, pero no sabía de dónde beber. Y Dios te está sacando de ese desierto y está quitando muchos velos por causa del agua bendita que viene de Él, por el agua que corre hoy por tu sed. Eso es lo que está pasando. Te está lavando, te está limpiando. Te está limpiando. Y estás como saliendo de ese desierto y estás siendo llevada como un oasis para que tengas que comer y que beber de Él, de su mano, de su propia mano, porque tú eres su hija, porque somos hijos, porque eres hija. Ven. Bueno, Qué bendición, gloria a Dios. Y Karen, o Martica. Karen, ¿tú qué dices? Buenas noches, don Carlitos. Buenas noches, feliz año. Pues yo llegué un poco tarde a la enseñanza, pero súper hermoso lo que estabas diciendo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que tiene que uno de empezar a transformar su corazón. Hoy entiendo por qué Carlos quitaba toda esa tristeza que había en nuestro corazón, todos esos de pronto como cierta parte de egoísmo que uno tiene hacia las demás personas, porque en verdad necesitamos tener un corazón puro, dispuestos al Señor para ser llenos de su Espíritu Santo primero y ser hijos, en verdad ser los hijos que el Señor quiere para Él. Amén, así es. Gloria a Dios. Y Carlos, dime. Don Carlos decía de lo que ¿Cuál pasamos, don ¿no? Carlos? Eso suena muy feo, el don Carlos.
Se siente viejito, no le digas así que se siente Las viejito. acciones que usamos es para eso, para que seamos más guerreras, más batalladoras, para que enseñemos no solamente nosotras, sino a nuestros hijos, que hay que estar siempre dispuestos a dar amor por más de que las otras personas nos hagan daño. Bueno, vamos a orar por ti, Martica. Señor, oramos en el nombre de Jesús, por Martica y su familia. Padre, te la entregamos. Te damos gracias porque tú tienes, no hay, o sea, mira, el Señor me dice algo, no, Él no da puntada sin dedal, como un dicho, como el dicho que tenemos nosotros. Entonces, no hay nada que esté pasando en tu vida que no tenga un propósito, que no tenga que no sea por una causa. Amén. Y así es como tú te has parado muchas veces, te has parado de la miseria, te has parado del abandono y vuelves otra vez a creer, vuelves otra vez a ser fuerte. Y en esa fortaleza tus hijos te ven, en esa fortaleza de que no te dejas aminorar, vuelves y te levantas. Y ahí es donde vuelve otra vez el Señor a confortarte, a fortalecerte. ¿Quieres recibir hoy fortaleza de parte de Dios? Amén, amén. Pon tu mano sobre tu corazón, porque vas a recibir la fortaleza que tú le estabas pidiendo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por aumentarle las fuerzas que necesita. Las fuerzas para levantarse, las fuerzas para permanecer, la fuerza para resistir. Gracias, Espíritu Santo, por lo que le estás dando. Gracias, Señor, por el dolor que está desapareciendo y por la alegría que estás poniendo, Señor. Gracias, Amén. Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cómo estás? Bien. Gloria a Jesús. Amén, gracias. Gloria a Dios, poderoso, gloria a Dios. Sí, y gracias por ser un intercesor de Él para nosotros, ser ese guía espiritual que de verdad que necesitamos. Amén. Necesitamos a nuestro Padre que nos guíe a todos para ser todos instrumentos. Bueno, preguntémosle a Mary. ¿Qué ficha tienes? A ver, pastor, pues anodada con todo lo que dices. Siempre de pronto a mí me enseñaron que papá era un papá castigador, que todo lo malo que me pasaba era porque yo me lo merecía, que era como un castigo, entonces yo lo veía más como con miedo. Y ahorita ya tener una relación con él es tan confortante, tener alguien con quien compartir tu día, alguien con quien hablar, con quien poder tomar una decisión, con quien sentirse amada y protegida es maravilloso. Y yo nunca me he quejado después de mi proceso. Ahora entiendo que que estoy siendo purificada y abrazo mi proceso, aunque es doloroso, pero bueno, yo sé que falta poco. Yo confío en mi Padre y sé que falta poco y Él sabe lo que está transformando de mí. Él lo sabe y se lo agradezco porque en estos meses he aprendido a conocerlo, a tener una relación y en medio de mi proceso lo más hermoso y maravilloso que me ha pasado conocerlo, tener una relación con mi padre y poder llamarlo padre, poder recurrir a él cuando me siento triste sola, así como nuestros hijos vienen a nosotros o nosotros a nuestros padres terrenales y me siento feliz de ser su hija y afortunada, bendecida y quiero seguir en este camino con él. Él sabe que yo vivo sedienta y hambrienta de su palabra. Amén. Y bendito a mi Padre, sabe que los tengo a ustedes, que por medio de Luisita, Lorenita y de todas, que han estado ahí para apoyarme y conocer cada día de su palabra, de su amor. Y ahorita lo veo tan diferente, pastor. Ya no lo veo como un padre castigador, ya no lo veo así, ya lo veo como parte mía y yo ser parte de él. Y Amén. quiero seguir en ese camino con él, si Engendrada. él me lo permite.
engendrada. ¿Sí ves la Sí, diferencia? sí, Pon tu señor. mano sobre tu cabeza un momento. En el nombre poderoso de Jesús. Mary, ¿pusiste tu mano ahí? Sí. Es que no se te apagó el micrófono. Sí, pastor, la Listo. tengo mi mano derecha en mi cabeza. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo yo ordeno que todo lo que está ahí se va. Fuera. Todo eso pequeño sale ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo eso pequeño. Todo lo que está distrayendo su mente, todo lo que está en su cerebro, que la ha venido distrayendo, que la ha venido hablando, toda inseguridad, ahora desaparece en el nombre de Jesús. Toda flecha, todo dardo del enemigo que fue lanzada sobre ella desaparece, se deshace. Ahora, cae, 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 cae ahora mismo, cae. Ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás? Amén. ¿Cómo Me siento estás, como Melissa? unas picaditas y sí, seguía como con esos pensamientos negativos de a toda hora. Ay, qué horror. ¿Cómo te sientes? Siento la cabeza caliente. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sientes tu mano derecha caliente? Sí, la tengo en la cabeza, la siento súper caliente, pero tengo la cabeza caliente, caliente. Amén, gloria a Dios. Como si se estuvieran destapando venitas, no sé, siento como si fluyera sangre. Sí, eso es lo que está haciendo el Señor hoy. Amén. Es lo que está haciendo nuestro Padre, mejor dicho. Gracias. Amén, gloria a Dios. Bueno, y Carlos Miguel o Paulita. Bueno, de pronto no le sirve el micrófono. Vamos a orar por Diana. Diana, que está desde Puerto Boyacá. ¿Puedes hablar? Por si las moscas, los micrófonos están apagados para que los vuelvan a prender, porfis, los que van a hablar. Don Carlos, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Bien. ¿Alcanzaste a escuchar toda la enseñanza? Sí, estoy desde que inició. Bueno, ¿cómo te pareció? No, súper bien, porque imagínate que uno siempre piensa que Dios uno le llegan los pensamientos. Dios, ¿dónde está? Cuando uno pasa los momentos difíciles, ¿cierto? Y uno Sí. dice, Dios está abandonado. Y es súper bonita la enseñanza porque tú dices, no te está abandonando, te está purificando porque tienes que pasar por pruebas. Entonces, es muy bonito eso. Sí. Que decías de verlo como el Padre, es tan lindo porque eso lo llena a uno como de verlo a él con otros ojos. Así es más fácil pasar los procesos, aunque nos disciplina también, pero la mayor parte del tiempo nos estás purificando. Vamos a orar por ti, ¿oíste? Bueno, sí. Pon tu mano sobre tu pecho, pero tu mano derecha, es que yo no, mira, Dios me muestra tu mano derecha, no sé por qué. Voy a orar por tu mano. Sí, levántale un momento, tu mano derecha, levántale un momento porque voy a orar por tu mano. En el poderoso nombre de Jesús, toda fuerza que se haya ido, todo dolor desaparece ahora mismo y todo problema en el nombre de Jesús, todo problema que hay allí de circulación desaparece en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por sanidad, traemos sanidad a través del Padre, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo sobre tu vida y cancelamos ahora mismo todo daño en el nombre de Jesús que esté presentando sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Oramos por tu familia y ahora sí pon tu mano sobre tu pecho y en el nombre de Jesús toda angustia que estés pasando, todo lo que esté en tu corazón, toda esa angustia se va en el nombre de Jesús, desaparece en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
¿Cómo estás, Diana? Amén. Súper. ¿Ah? Sentía que el corazón se estaba acelerando un poquito más. Gloria a Dios. Todo lo que, recuerda que Dios no nos permite sentir cosas porque sí. Él no nos da toques como alguien que dice todo va a estar bien, no. Él nos habla o nos toca de una manera porque sabe que necesitamos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora pedíamos a Marta Cecilia. Carlitos, aló. Hola. Cuéntame, Martica, ¿cómo fue? ¿Cómo estás? Bien, Carlitos, sorprendida de todo lo que, de la plática de hoy. No sabía de ahí nada. Sí, entonces la enseñanza de hoy estuvo muy linda, aprendí mucho y hay que poner muchas cosas en práctica. Sí. Voy a orar por una de tus hijas, que Dios me dice que ore por una de ellas. Voy a orar por la menor, ¿oíste? Dios me está pidiendo que ore por la niña menor. Dios conoce los procesos que están pasando ellas, pero en especial ella, ¿listo? En el nombre poderoso de Jesús oramos por... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama tu hija, la menor? Ana Lorena. Listo. En el nombre poderoso de Jesús oramos por Lorena. Bendecimos su vida y todo problema o situación que no le haya compartido a sus padres que esté pasando, cualquier situación que esté pasando en este momento, oramos para que tu Padre amado seas obrando en ella, creyendo que tú tienes el control, creyendo que tú tienes la autoridad y el poder sobre ella, creyendo que no hay nada que pueda tocarla, creyendo que tú la puedes direccionar por el buen camino, que tú la puedes sacar de cualquier situación, problema. En el nombre tuyo, Señor, oramos por ella porque tú pones en mi corazón el orar por ella. Te doy gracias, Padre Celestial, porque ni una hoja cae sin que tú lo permitas, porque cosas desconocemos, pero tú conoces todo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bueno, Carlitos. Recuerda que Dios conoce los problemas, situaciones que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, Señor, así es. Bueno, qué bendición. Sí. Amén. Bendición Sí, poder señor. orar. Sí. Ahora, Lijecita. Yo no veo a Lille, yo creo que Lille se Sí, es que está con Carlos Miguel, con el niño. Ah, okay. Lijecita. Amén, así es, sí, así es. Se salió. No, y Lijecita sí, necesitamos orar por ella porque está pasando por quebrantos de salud. Sí, pero bueno, vamos a orar por ella porque se desconectó. Es que se desconectó. Bueno, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias por escuchar nuestras súplicas, nuestros anhelos, los anhelos que hay en nuestro corazón, la manera en que tú nos perdonas, la manera en que tú nos pasas por el fuego, la manera en que tú nos disciplinas con amor, la manera en que tú nos corriges, nos vuelves a direccionar, nos vuelves a poner en el lugar perfecto y poderoso. Gracias, Señor, por cada situación. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias, Señor, por cada sanidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos amas. Señor, permite que cada día más seamos más agradecidos de lo que tú has hecho por nosotros, del valor que tenemos hacia ti, de la manera en que tú nos amas como Padre eterno, de la manera en que tú nos amas como Padre eterno, Señor, como Padre eterno, que no se nos olvide, que día a día creamos mucho más, que dejemos de decirte Dios y constantemente te digamos Padre, Padre nuestro, como tu Hijo te dice.
Tu Hijo Jesucristo siempre te dice, Padre nuestro, que así sea en nosotros, en nuestra boca, nuestros labios, nuestro corazón, nuestros sentidos, emociones, en todo nuestro ser te diga, Padre, todo nuestro ser te diga, Padre nuestro, todo nuestro ser, aún dormidos, despiertos, alimentándonos, desayunando, trabajando, orando, clamando, gimiendo en la calle, en el súper, en cualquier lugar, te digamos, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, que sea una constante en nuestras vidas, que sea una fe constante, creyéndote como nuestro Padre. Gracias, Padre nuestro, por pasarnos por el fuego. Gracias, Señor, por pasarnos por el fuego. Nos duele, nos quebranta, nos aprisiona, nos hace daño muchas veces. Pero tú, Señor, sabes por qué lo necesitamos. Es que hoy entendimos que tú lo haces porque nos estás llevando a ser como tu Hijo, como Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a soportar este tiempo, este camino. Ayúdanos a resistir para no blasfemar contra ti. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Por favor. Que digamos como tu Hijo Jesús, si es posible que pase de nosotros esta prueba, pero que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestros deseos, que se haga tu voluntad, Señor. Padre, Padre, Padre nuestro, enciende nuestra lámpara, enciende esa luz en nosotros, Padre nuestro, que permanezca en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús Hijo. Gracias, Padre nuestro. Te glorificamos en esta noche. En el nombre tuyo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, Luisita. Es